acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3-4 en el original. La frase, Jesucristo nuestro Señor, no viene donde se encuentra en la versión autorizada, sino que viene al final de la declaración, y me propongo tomarla de esa manera. Aquí, pues, encontramos al apóstol que nos habla de este Evangelio de Dios, al que ya me he referido. Se regocija en el hecho de que es un siervo de Jesucristo. Está llamado a ser un apóstol, y está apartado para el Evangelio de Dios, que, nos dice, había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste este Evangelio de Dios concerniente a su Hijo? Ahora eso es lo que Él comienza a desplegarnos aquí, y hay ciertas cosas, por lo tanto, que debemos considerar, enfatizar y subrayar de inmediato. El primer punto que tenemos que hacer es que el Evangelio se refiere al Hijo de Dios. Ese es el nervio, el corazón y el centro mismo del Evangelio. No existe tal cosa como el Evangelio cristiano, y no existe tal cosa como cristianismo, aparte de él. El cristianismo, por definición, es Cristo mismo. Ahora bien, esto es algo, me parece a mí, como se ve tan claramente en el Nuevo Testamento, sobre lo cual no puede haber discusión o argumento alguno. No hay tal cosa como el cristianismo aparte de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no significa que el Señor Jesucristo sea un portador de las buenas noticias de Dios. No. Significa que Él mismo es la buena noticia. Es la persona y lo que la persona ha hecho. No es simplemente que Él es uno más de una gran serie de profetas y de maestros que han sido levantados por Dios. No. Hay una absoluta singularidad aquí, Él mismo. Y Él mismo es absolutamente vital, y siempre debe estar en el centro y en la posición más prominente. Ahora bien, esto es lo que constituye la completa particularidad del Evangelio cristiano. Tomen cualquier religión que quieran. Generalmente encontrarán el nombre de un hombre asociado a ella. Pero en ninguna de ellas se puede decir que el hombre en particular sea absolutamente esencial. Tienes el budismo, pero puedes tener budismo sin Buda. Tienes el confucianismo, pero puedes tener confucianismo sin Confucio. Es más o menos un accidente que un hombre en particular presente la enseñanza, pero el hombre mismo no es esencial para la enseñanza. Lo que es vital en todas estas religiones es la enseñanza particular. Pero aquí, cuando se llega al reino de la fe cristiana, la posición es absolutamente diferente. Llévate a la persona y no habrá ningún mensaje. No hay enseñanza. No hay nada. La conexión, en otras palabras, entre nuestro Señor mismo, como persona, y el cristianismo es obviamente algo de importancia central. Permítanme darles otro contraste. Tome la ley que fue dada a los hijos de Israel por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Moisés no era esencial para esa ley. Dios pudo haber dado la ley igualmente a través de José o de cualquier otra persona. Eligió hacerlo a través de Moisés. Pero Moisés como persona no es una parte vital de ello. Puedes tener la ley sin él. Pero aquí estamos en una situación completamente diferente, todo el mensaje es sobre esta persona. Ahora lo subrayo por la buena y suficiente razón de que, aunque es casi increíble, sin embargo es cierto que, todavía hay personas que son capaces de considerarse a sí mismas como cristianas, y enseñar lo que consideran como cristianismo, sin siquiera mencionar el nombre de esta bendita persona. Todavía piensan que el cristianismo es una relación particular con Dios, y que consiste solo en vivir un tipo particular de vida, y son capaces de hablar de ello y aparentemente de practicarlo sin mencionar en absoluto este nombre. Pero ciertamente eso es una negación de toda la posición cristiana. El Evangelio de Dios,
dice Pablo, es concerniente a su Hijo, y no hay evangelio, no hay buenas noticias aparte de él. La buena noticia está en esta persona, y en lo que vino a hacer, y en lo que hizo y logró. Así que esto es lo primero, y el apóstol, por supuesto, se deleita en enseñarlo. Siempre lo hacía al principio de cualquier epístola suya. Note también Hechos 13, donde se nos dice que Pablo, viajando en Antioquía y Pisidia, predicó allí acerca de esta persona, como lo hizo en todas partes. Pedro lo hizo, en Jerusalén, por ejemplo, como verán en Hechos 2. Estos hombres predicaron Jesús y la resurrección. La persona. Le pusieron una pancarta. Fueron llamados cristianos, obviamente por esa razón, su énfasis en este Cristo, esta persona. Las buenas noticias. El Evangelio de Dios concerniente a su Hijo, y he estado enfatizando, en cierto sentido, la palabra concerniente, porque concierne a esta persona, y solo a esta persona. Así que ahora el apóstol continúa diciéndonos quién es la persona, y ustedes observan que lo primero que nos dice de él es que él es el Hijo de Dios. Esta, claramente, es de nuevo una de esas afirmaciones elementales, primarias y de suma importancia. Pablo, como ven, hace de inmediato esta gran afirmación, que es la esencia misma de la fe cristiana, que la persona histórica, Jesús de Nazaret, es el Hijo eterno de Dios. Ahora bien, recordarás que el mismo énfasis se hace en la epístola a los Hebreos, en el primer versículo, en forma de contraste, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego el autor continúa mostrando la diferencia entre esta persona y todos los demás, su unicidad, él es la imagen expresa de su persona, y así sucesivamente. Ahora, de nuevo, hay algo que es absolutamente característico de todo el tema del Nuevo Testamento y el apóstol naturalmente abre con esto, porque si esto no es verdad, no tenemos evangelio. Es la esencia misma de nuestro mensaje. Y, por supuesto, tenemos evidencia potente de esto en todas partes en el Nuevo Testamento. Es concerniente a esta misma persona, que la voz vino del cielo en su bautismo, y otra vez en el monte de la transfiguración, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No podemos enfatizar esto demasiado, y es absolutamente esencial que, como pueblo cristiano en esta era moderna, con tanto pensamiento suelto, y una aversión a las definiciones y a la precisión, tengamos clara esta verdad, y estemos dispuestos a luchar por ella y a luchar por ella, porque si la abandonamos, entonces, como digo, no tendremos cristianismo en absoluto. Esta, por supuesto, fue la afirmación que nuestro Señor hizo de sí mismo, y fue debido a que Él hizo esta afirmación que fue crucificado. Fue porque en una ocasión dijo, yo y el Padre uno somos, que ellos dijeron, Él se hace igual a Dios. Él dice ser el Hijo de Dios, y para ellos eso no fue más que pura blasfemia. Y fue por esa razón que juntos conspiraron, y dijeron que Él debía ser ejecutado y apartado del camino. Este carpintero, pensaron, este tipo, este que no había pertenecido a las escuelas de los fariseos, en realidad estaba afirmando que Él era uno con Dios, el Hijo de Dios e igual con Dios. Fue por esa razón, digo, que Él fue condenado a muerte. Debemos, por lo tanto, afirmar esto. Es la primera gran declaración que hacemos como cristianos. Que esta persona en particular es el Hijo eterno de Dios. Decimos que Él no es un hombre que ha alcanzado la divinidad, como tantos han dicho. Él es que siempre fue el Hijo eterno de Dios. Él puede ser llamado su Hijo de una manera que nadie más puede. El unigénito del Padre, ese es otro término que se usa acerca de Él en el Nuevo Testamento. Los hombres han sido creados por Dios. Él no es creado. Él es engendrado, y el unigénito, y por lo tanto está en una clase y categoría enteramente suya.
y no es de extrañar, por supuesto, que encontremos el Evangelio según Marcos, por ejemplo, partiendo con estas palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De alguna manera, todas comienzan así, de modo que el apóstol, en la forma particular que emplea en esta epístola, condensando la doctrina en vez de exponerla y elaborarla, nos anuncia aquí que es un predicador de las buenas noticias sobre lo que Dios ha hecho en el asunto de su propio Hijo eterno, aquel que es coigual y coeterno con el Padre. Juan, por supuesto, lo pone a su manera bien conocida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De nuevo es la misma cosa, y es de la misma esencia de la fe cristiana. El Hijo de Dios, el unigénito, está separado de todos los demás. Ahora, el apóstol Pablo, debemos observar su método, comienza con esta afirmación. Luego continúa probando su afirmación, y lo hace presentándonos dos declaraciones separadas sobre el Hijo. Y por supuesto, es el mensaje cristiano. Esta es la historia cristiana, si se quiere, porque esta es la revelación de los hechos de los que deducimos todas nuestras doctrinas, y que constituye por lo tanto, el mensaje cristiano. Y cuán importante es que observemos cuidadosamente lo que el apóstol dice aquí. Creo que encontraremos que cada palabra cuenta. Atribuye un significado particular a todas las cosas que va a decir. Y observamos que en las dos declaraciones que hace, hay algunos contrastes muy llamativos. Ahora, y préstele atención. El Evangelio se refiere al Hijo de Dios. Bueno, ¿qué pasa con eso? Pues bien, él dice, que era del linaje de David según la carne. Él fue declarado, en contraste con, hecho, Hijo de Dios. No el Hijo de David, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, en contraste con, según la carne, por la resurrección de entre los muertos. Aquí, por supuesto, tenemos de la manera más asombrosa y sorprendente un perfecto resumen y sinopsis de la doctrina cristiana. ¿De qué se trata el Evangelio? Bueno, el Evangelio no empieza con nosotros. No empieza con nuestros problemas y experiencias, y así sucesivamente. Es una gran proclamación y anuncio de algo que Dios ha hecho con este Hijo suyo, que estaba allí con él, en el seno del Padre, desde la eternidad, sin principio alguno, coeterno con el Padre. ¿Qué ha ocurrido entonces? Pues bien, dice el apóstol, lo primero que ha sucedido es que él ha sido hecho del linaje de David según la carne. Y aquí quiero mostrar cómo cada una de estas palabras tienen gran importancia. La frase es acerca de él, que él fue hecho del linaje de David. Veremos, pienso, cómo el apóstol va a probar su argumento de que el Hijo estuvo siempre en el seno del Padre desde la eternidad, y lo hace en parte por el uso de esta expresión, fue hecho. Entonces, ¿qué significa esto? Bien puede ser traducido de esta manera: él se volvió. Él se hizo de la simiente de David, según la carne. Él era, se convirtió. ¿Ves el significado de eso? O de nuevo, si lo desea, hay otra forma de traducirlo. La palabra que aquí se traduce como hecho también se puede traducir como empezar a ser. ¿Comenzó a ser del linaje de David según la carne? Él no era así. Comenzó a serlo. Fue hecho de la simiente de David según la carne, o de hecho, la palabra puede ser traducida como para venir a la existencia. Él vino a la existencia, de acuerdo a la carne. Ahora bien, al usar esta misma expresión, el apóstol está probando de inmediato su argumento anterior. El Hijo de Dios estuvo allí en la eternidad, pero algo ha sucedido. Comenzó a ser algo que antes no era, no que haya comenzado a ser, o que ahora haya llegado a la existencia. Inmediatamente, como ven,
estamos en el corazón de esta gran doctrina cristiana concerniente a la encarnación. Juan, en su prólogo, habiendo dicho esas cosas maravillosas y asombrosas del Verbo eterno que estaba en el seno del Padre, sin el cual, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, y habiendo dicho que Él es aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, que venía a este mundo, y así sucesivamente, dice repentinamente, irrumpiendo en su gran mensaje, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos aquí. El apóstol Pablo no lo pone aquí en una forma tan elaborada como en otros lugares, pero es la misma doctrina. Por ejemplo, en Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es la misma cosa, nacido de una mujer. Dios envió a su propio Hijo desde la eternidad, desde donde estaba antes, desde la existencia que ha tenido desde la eternidad con su Padre. Pero, por supuesto, la afirmación clásica de esto, y la más elaborada, es la que se encuentra en Filipenses. El apóstol está exhortando a estas personas. Es algo muy práctico que tiene en mente. Él quiere que se amen los unos a los otros y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ahora, pues, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, en la eternidad en el seno del Padre, era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Lo que significa que no consideraba esa igualdad con Dios, esa forma de Dios, como algo a lo que aferrarse y no dejar nunca que se vaya por su propio bien. No se aferró a ella, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En la eternidad era en forma de Dios, pero ahora hace algo nuevo. Toma sobre sí forma de siervo. La misma persona todavía, pero ha tomado otra forma. Hecho semejante a los hombres. La misma palabra, esta hechura, comenzó a ser, de nuevo, a semejanza de hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, eso es exactamente lo que el apóstol nos está diciendo aquí, por así decirlo, con estas pocas palabras. Fue hecho de la simiente de David, según la carne. Ella entró en el mundo de esta manera. El Hijo. El único Hijo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios comenzó a estar en la carne. Allí está el nacimiento del niño de Belén. Allí está todo el misterio y la maravilla de la encarnación. Y, por supuesto, es un cumplimiento, como ya hemos visto, de la profecía del Antiguo Testamento. La profecía es que nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. A lo suyo vino, dice Juan. No nació como todos los demás. Él vino de la eternidad a los suyos. Estaba en la forma de Dios. Ahora, empieza a ser en otra forma. Ese no es su principio. Es solo su principio en esta forma. Es solo el principio según la carne. Esto es, por supuesto, tan central y tan importante que nunca se puede exagerar. Y ahora, veamos el siguiente término, con acento agudo fue hecho después según la carne. Aquí hay otra cosa que debemos definir con cuidado y detenidamente. ¿Qué significa carne en este punto? Encontrarás en las Escrituras que este término es obviamente usado de diferentes maneras, y tiene diferentes significados, pero siempre serás capaz de determinar el significado preciso al mantener tu mirada en el contexto, y aquí es bastante obvio. Está aquí en contraste con la afirmación, según el Espíritu de Santidad, y también tiene el significado, en forma humana. Fue hecho en forma humana del linaje o simiente de David.
los mismos términos que en Filipenses: forma de Dios, forma de siervo, semejante a los hombres. Así que aquí, Pablo se está refiriendo a lo que el Hijo de Dios se convirtió con respecto a su naturaleza humana. Pero debemos tener mucho cuidado en este punto. La carne no significa simplemente el cuerpo. Había algunas personas, algunos herejes en la iglesia primitiva, que incluso negaron que él había venido verdaderamente en el cuerpo. Dijeron que tomó sobre sí un cuerpo fantasma, la apariencia de un cuerpo, que no era un cuerpo en absoluto. Ahora bien, esto es algo que está claramente en contradicción con esta declaración del apóstol. Verdaderamente fue hecho carne, pero este término no significa solo el cuerpo, ni tampoco significa el cuerpo en contraste al alma. La enseñanza del Nuevo Testamento es que nuestro Señor era verdaderamente hombre, y que no solo tenía un cuerpo humano sino que también tenía un alma humana. Entró en una humanidad plena, en una naturaleza humana completa. La carne, por lo tanto, significa aquí todo lo que constituye la naturaleza, que un niño deriva de sus progenitores, o, como se ha puesto en la Iglesia desde el principio, tenía un cuerpo verdadero y un alma razonable. En otras palabras, es un error pensar en nuestro Señor como el Hijo de Dios con solo un cuerpo humano. También tenía alma humana. Tenía una mente humana. Tenía razón humana. Y es esencial que lo tengamos en cuenta. Él no es nuestro Salvador si eso no es verdad. No puede salvar a los hombres a menos que verdaderamente se haya hecho hombre en un sentido real. Así que usted encuentra una declaración como esta acerca de él en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Él pudo y creció tanto en sabiduría como en estatura. Así que la declaración es que él tomó para sí una verdadera naturaleza humana, y él tomó esa naturaleza humana para sí mismo de la Virgen María. Y el resultado es que encontramos en los 4 evangelios que él no solo creció, sino que experimentó hambre, experimentó sed, experimentó dolor. Dijo que no sabía ciertas cosas. No sabía cuándo iba a llegar el fin del mundo. Dijo que los ángeles no lo sabían, ni siquiera el Hijo. Como Hijo del Hombre, ignoraba esa cosa en particular. Sufrió dolor, y literalmente murió. Ahora, ven la importancia de afirmar su plena humanidad. Ha habido herejes que han dicho que el Hijo eterno de Dios, el Cristo eterno, entró en el hombre Jesús en su bautismo y salió de él otra vez en la cruz, para que el Hijo eterno de Dios no muriera. Fue solo el hombre Jesús quien murió. Eso es falso para la enseñanza del Nuevo Testamento. El Hijo eterno de Dios tomó sobre sí una verdadera naturaleza humana, no solo en cuerpo, sino también en alma, razón, mente y entendimiento, y murió tan verdaderamente como cualquier ser humano ha muerto jamás. Experimentó la vergüenza, el sufrimiento y la sed, y todo lo que se describe con tanto detalle en los últimos capítulos de los 4 evangelios. Y por eso digo que él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se convirtió en Hijo de Hombre, y constantemente en sus días en la carne, se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Acepta el argumento tal como lo expone el autor de la epístola a los Hebreos en el 2º capítulo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Oh, sí. Definitivamente nació de una mujer, nacido bajo la ley, de la simiente de David, de la simiente de Abraham. Pertenecía a esa raza. Él nació de los israelitas según la carne, como Pablo. ¿Oh sí? Definitivamente nació de una mujer, como Pablo argumentará en el 9º capítulo de esta gran epístola. Él viene de ellos en lo que concierne a la carne. Ahora bien, esto es lo tremendo que el apóstol está diciendo aquí, que él tomó esta nueva forma, esta forma humana. Fue hecho a semejanza de los hombres, y encontrarán a Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 8, diciendo,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado, sino en semejanza de carne pecado, y así sucesivamente. Es importante que nos aferremos a estas cosas. Ahora veamos la siguiente expresión, que es, del linaje o simiente de David. En su carne y en esa forma humana él era de la simiente de David. Y te das cuenta de que esta es la descripción que tan constantemente se da de él en el Nuevo Testamento. Mateo comienza de inmediato diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está, y de eso se trata. Ese es el Evangelio. Esta persona es el hijo de David, hijo de Abraham, y, por supuesto, la gente lo reconoció. ¿Recuerdas al ciego de las afueras de Jericó? Le gritó diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es algo que encontramos en todas partes. Encontrarán al apóstol Pablo diciendo en 2 Timoteo 2, 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué, entonces, este énfasis en la simiente o linaje de David? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué lo menciona de nuevo aquí cuando solo está introduciendo su tema? ¿Y por qué lo hace en otras partes? La respuesta es, como vimos en el sermón que predicó el apóstol en Antioquía de Pisidia, que el significado de esto radica en el hecho de que Dios había hecho esta promesa específica al rey David, que de sus lomos y de su descendencia debería salir el gran Mesías, el gran Rey eterno, que debería establecer su reino eterno. Si usted pasa por el Antiguo Testamento y mira las profecías, encontrará que Dios estrecha su promesa de esta manera. Allí, en el jardín del Edén, hace la promesa general de que la simiente de la mujer debe herir la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer, es decir, toda la humanidad, judíos y gentiles. Saldrá de la naturaleza humana. Saldrá de la humanidad. Pero entonces, Dios sigue adelante y lo reduce. En particular va a ser de la simiente de Abraham, va a ser un hebreo. Aquí hay una distinción entre judíos y gentiles. Él está saliendo de la humanidad, está saliendo de esta sección en particular, la simiente de Abraham, los israelitas de acuerdo a la carne. Pero luego sigue adelante y reduce aún más la búsqueda. Él lo deja perfectamente claro, y nosotros lo obtenemos por la boca de Jacob, que él ha de venir de una tribu particular en Israel, y esa es la tribu de Judá. Silo, este gran gobernante, va a salir de Judá. Pero la tribu de Judá contiene un gran número de familias, así que Dios lo reduce aún más, y lo reduce a una familia en particular, a la línea y casa particular del rey David. Así que Dios ha preparado el camino para lo que iba a suceder, y el Mesías, cuando venga, no solo debe ser un hombre, no solo un judío, no solo de la tribu de Judá, debe ser específica y particularmente de la casa y el linaje de David. Y aquí está la respuesta, dice el apóstol. Él también indudablemente enfatiza esto para mostrar que Cristo es el gran Rey eterno, aquel que ha de traer el reino de Dios, que ha de ser sin fin, y que ha de reinar como rey en este reino por los siglos de los siglos. Los judíos esperaban la venida de este Mesías, que iba a ser de la descendencia de David. Se aferraron a lo que llamaron las misericordias seguras de David. Eso es lo que Dios había prometido, y el punto principal del apóstol es decir que este Jesús es el único. Él es de la simiente de David. Él es aquel en quien las misericordias seguras de David van a venir a toda la gente. Ustedes notarán cómo aglomera la doctrina en estas pocas palabras. Pero se apiña aún más en ellos. Se apiña sin mencionarlo específicamente, la doctrina del nacimiento virginal, porque nunca debemos olvidar eso. Aquí, me parece, nos relacionamos con el principio de Mateo y el principio de Lucas. En Mateo 1:16, la forma en que se pone es esta. Y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tienen una larga cola, una mesa genealógica, y se nos dice que éste engendró al siguiente, y que uno engendró al otro, y así sucesivamente, hasta que llegas a un hombre llamado Jacob, y Jacob engendró a José, y entonces no leáis que José engendró a Jesús, sino que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el relato nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, selló que había concebido del Espíritu Santo, y nos habla de las dificultades de José, y de cómo Dios se le apareció, y le tranquilizó. Pero usted nota cuán cuidadosa es la Escritura, no engendrado por José, sino que José fue el marido de esta María de la cual nació Jesús, y luego la explicación particular. Tienes, por supuesto, exactamente el mismo cuidado en Lucas, donde lees, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, y así sucesivamente. Sigue otra tabla genealógica y aunque hay diferencias obvias entre las tablas genealógicas de Mateo 1 y Lucas 3, la explicación es simple. En Mateo tienes el árbol genealógico de José, mientras que en Lucas tienes el árbol de María, y en ambos casos las Escrituras tienen cuidado de decirnos que él no era el hijo de José, él era el hijo de María. Y por lo tanto, Lucas nos muestra cómo María era una descendiente directa del gran rey David. Así que el Señor Jesucristo es de la simiente de David por medio de su madre María. Y así se cumplen las grandes promesas de la profecía de Isaías. Escuchen al Isaías 9, 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. E Isaías 11, 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¡Qué cosa tan maravillosa es la Escritura! Ustedes ven las profecías, ven el cumplimiento, pero lo que debe llamar nuestra atención en este punto es la maravilla y la gloria de la encarnación, porque para cuando llegamos al tiempo del nacimiento de Cristo en la historia del mundo, la casa de David había caído en un estado muy bajo en verdad. Ya no era un árbol maravilloso con grandes ramas y hojas que se extendían. No. Todo había desaparecido prácticamente, excepto el tronco, se había convertido en nada más que una raíz. Pero el profeta dijo, de la raíz, del tronco, del mero tronco de Isaí, saldrá la vara, el vástago, y así sucedió. Cuando la casa de David estaba, por así decirlo, en su punto más bajo, de repente apareció el más grande de la simiente de David. El Hijo de Dios tomó para sí la simiente de David y nació así como un niño. Pero hay otro significado maravilloso sobre esto, al que debo hacer referencia. Los judíos ortodoxos, como saben, todavía están esperando a que venga su Mesías, no creen que él haya venido. Y la posición en la cual ellos mismos se posan es esta. Sus propias escrituras les dicen que el Mesías será de la descendencia de David. Debe serlo. Pero aquí está su dificultad. Todos los registros se han perdido como resultado de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, las tablas genealógicas han desaparecido. Ustedes recuerdan cómo, en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor, hubo ese censo periódico, y todos los hombres tuvieron que subir cada uno a su propia ciudad, según sus casas. Encontrará la cuenta en Lucas 2. Tenían tales registros en aquellos días, pero ya no los tienen. Así que si alguien viene y dice ser el Mesías ahora, nunca podrá probar que es verdaderamente de la descendencia de David. Pero podemos probar que el Mesías que había venido era de la simiente de David. Los registros aún estaban disponibles. Las genealogías aún existían, y José y María tenían que ir a Belén, la ciudad de David. La cosa está probada. Y allí me parece que vemos tan claramente la ceguera que ha vencido a los hijos de Israel.
están en una posición en la que nunca pueden establecer que el Mesías que están esperando sea realmente el Mesías, y rechazan a aquel en cuyo caso puede ser establecido y fue establecido, que él es de la descendencia de David, y se ajusta a los registros, y por lo tanto cumple la profecía. Ahora bien, ese es un argumento muy valioso para que lo usemos si es que alguna vez estamos tratando de evangelizar a un amigo judío. Es un argumento muy importante y vital. Pero, finalmente, quisiera decir de nuevo que la cosa que seguramente debemos llevar con nosotros en nuestra mente es toda la maravilla y el asombro de lo que Dios ha hecho. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, este Hijo suyo que siempre había estado en su seno eterno, unigénito, coigual y coeterno aun con el Padre. Lo envió, y lo envió de esta manera, en esta forma humilde, para que naciera como un niño en Belén en la carne, como un hombre, a semejanza de los hombres y a semejanza de carne de pecado. Vino tan bajo por nosotros los hombres, y por nuestra redención. Escucha a Charles Wesley poniéndolo a su manera: Cristo, por el más alto cielo adorado, Cristo, el Señor eterno, tarde en el tiempo, he aquí que viene, la descendencia del vientre de una virgen. Velado en carne y hueso la divinidad ve, salve, la deidad encarnada, agradables como el hombre con el hombre para morar. Jesús, nuestro Emmanuel. Dios con nosotros. Ahora bien, esa es la doctrina que el apóstol nos presenta en este punto. Me pregunto si hay alguien que sienta que no necesito haber pasado todo este tiempo enfatizando todo esto. ¿Hay alguien que sea lo suficientemente tonto como para decir, mira, no estoy interesado en la doctrina cristiana? No entiendo todo esto, y no tengo tiempo para escuchar la enseñanza sobre la encarnación, y tu énfasis en el hecho de que no era un cuerpo fantasma. No puedo ser molestado con todo eso. ¡Ah! Mi querido amigo, ten cuidado. Los primeros 3 o 4 siglos de la era cristiana se pasaron en gran parte en la iglesia primitiva luchando por esta misma cosa. Surgieron herejías que negaron ya sea la humanidad de nuestro Señor o su deidad, o negaron que Él vino verdaderamente en la carne, o que Él realmente sufrió. Y los padres de la iglesia vieron muy bien que si estas cosas se perdían, el evangelio se perdería, y que no habría salvación ni evangelio que predicar. Y esto no solo es cierto en los primeros siglos, sino también en la actualidad. Les leo algo que he leído esta noche en un periódico religioso semanal. Escucha esto, el título es Judíos y Cristianos. El escritor dice, y es el exdirector de un colegio teológico, el primer libro del Dr. Martin Buber, que es un gran erudito judío, que se cruzó en mi camino fue el famoso, Yo y tú. Estaba muy metido en esto cuando descubrí, o empecé a sospechar, con un desconcierto incrédulo, que quizás no se llamaría a sí mismo cristiano. Este profesor de teología se sorprendió y se desconcertó al descubrir que Martin Buber no se consideraba cristiano. Ahora sé que no se declara cristiano, pero entonces, profesarse cristiano y ser cristiano son cosas muy diferentes. Dios sabe, y no yo, si Martin Buber es cristiano. Ahora bien, el Dr. Martin Buber dice que no es cristiano, y que no lo es porque no cree en esta doctrina que les he estado exponiendo esta noche. Es judío, y no cree que el Mesías haya venido. Pero aquí hay un hombre diciendo, bueno, eso no importa. Probablemente es un cristiano aunque no diga que lo es, aunque no crea que Dios ha venido en carne, o que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque no diga eso, es un cristiano porque es un hombre muy bueno. Eso es a lo que se llega. Pero escucha más de esto, es fácil decir que los judíos rechazaron a Cristo y que aún lo rechazan, pero ¿es cierto? Entonces pregunta, ¿es cierto que algunas personas, como Claude Montefiore y el señor Goyank todavía lo rechazan? No estoy pensando ahora en la doctrina del cristianismo, sino en su relación personal con Cristo.
parece que Cristo puede ser aceptado y rechazado de muchas maneras diferentes. El escritor quiere decir con esto que un hombre puede decir que no cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y sin embargo puede ser un buen cristiano. De hecho, aún hay más, en su conclusión. Sin embargo, estoy seguro de que está bien abandonar el uso de etiquetas. Un hombre puede llamarse cristiano, otro puede llamarse judío, pero cuando lo hayas oído, ¿tienes alguna idea clara de lo que hay en su corazón o en sus creencias de vida? De modo que aunque un hombre pueda protestar que es judío y no cristiano, de acuerdo con esta autoridad, puede ser un excelente cristiano. Vivimos en días desesperados, amigos míos. El hombre que escribió este artículo es uno de los más grandes defensores del Consejo Mundial de Iglesias. Es un hombre que dice que todos debemos juntarnos hoy, que debemos dejar nuestras etiquetas. Pues bien, decidan por ustedes mismos. En lo que a mí respecta, tengo que decir esto: no tengo comunión con un hombre que diga que es cristiano, a menos que crea que el Hijo Eterno de Dios se hizo carne, a menos que crea que Dios ha enviado a su propio Hijo, y ha nacido de mujer, que el Hijo Eterno, el Cristo Eterno, tomó para sí mismo la naturaleza humana. No puedo decir que exista tal cosa como cristianismo mientras exista alguna duda o vacilación al respecto, y a menos que me equivoque grandemente, si no peleamos en este asunto y no nos mantenemos firmes en esta verdad, encontraremos que habremos traicionado el mensaje cristiano, y toda la gloriosa salvación cristiana. Es vital, es esencial, que digamos que nuestro Evangelio es concerniente al Hijo de Dios que fue hecho de la simiente de David según la carne. Que Dios nos conceda que todos tengamos una certeza absoluta sobre esto, y que basemos nuestra fe en esta poderosa declaración inicial.